También anticipamos, naturalmente, que dentro de nuestro programa, el de hoy, la Voz de Rosario, iban a estar presentes las compañeras de Promotora de Género y Diversidad de la Asociación Civil Acceso a los Derechos, quien trajeron de invitadas a Mujeres Tras las Rejas. Y me la anoté para no perderme y no pasar vergüenza. Está con nosotros Estefanía Drueto, Agustina Bertossi, Camila Celie y Melina Ávila. Gracias por venir con nosotros acá a la Voz de Rosario. ¿Lo dije bien los nombres? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, Cami, arranquemos. Bueno, también para anunciar, ¿no? Porque si no son parte de la casa, pero para anunciar Rocío García y Camila Barrera, que integran la Asociación Civil. Pido desde ya disculpas por la demora. Fue una circunstancia totalmente ajena a mí. Bueno, chicas, primero que nada, agradecerles por haber recibido la invitación y ponerse a disposición inmediatamente. A su vez, también en nombre de todas las compañeras de Accionemos Género y en nombre de todas las mujeres, agradecerles el trabajo que realizan, el esfuerzo que ponen en que las mujeres privadas de su libertad, tal vez las más golpeadas, desdibujadas e invisibilizadas por esta sociedad y por las estructuras patriarcales, puedan reconocerse como sujeto de derechos y puedan entender que más allá de las circunstancias que las han llevado a encontrarse en esa situación, el único derecho que se les debería limitar es la libertad ambulatoria, ¿no? Dicho esto, me gustaría comenzar hablando de un concepto que vi que militan mucho ustedes, de la doble condena, esta doble condena que recae sobre la mujer, pero no sobre el hombre. ¿Quieren contarnos un poquito de qué se trata? Sí, justamente esta doble condena tiene que ver con, con esta parte de que no solo la mujer se la va a condenar por el delito. No sé qué, disculpe, no es por interrumpir. El micrófono. Ahí. Ah. A ver, ahora. Allá. A ver, Juan. Hola. No. Bueno, mientras solucionamos el temita, voy explicando un poquito el concepto al cual hice referencia. O pasar el otro. Ahí está, pasar el otro. Si total está ahí en el coso. Bueno, estamos. Ahí va. Ahí Arrancamos está. con el pie izquierdo. No, Está no bien, pasa está nada. bien. Pero arrancar con la derecha. Bueno, esto que decía Cami de la doble condena tiene que ver con no solo que las mujeres se las va a condenar por el delito que cometen en sí, sino que cae esta condena de ser mujer. ¿Qué implica, digamos, ser mujer y delinquir? No es solo cometer un delito en sí mismo, sino que tiene que ver con esta idea que se asocia a las mujeres, obviamente que tiene que ver con la maternidad, con los roles de cuidado, que bueno, obviamente en un sistema patriarcal es un poco lo que intentamos combatir y desconstruir, pero en estas mujeres suele recaer mucho esto de, bueno, caen presas y qué pasa con los hijos, quiénes se hacen cargo, digo, hay una doble presión y bueno, obviamente la condena suele ser más fuerte y ahí arranca toda una cadena, digamos, de prejuicios. De prejuicios y también de cosas que nosotras tomamos y vemos y analizamos y tratamos de visibilizar, que tienen que ver también con quiénes sostienen a estas mujeres una vez que caen, que entran, digamos, en el sistema penitenciario. ¿Quién se hace cargo de esos hijes, por ejemplo? Uh-huh. Y siempre la respuesta, en su mayoría, tiene que ver con otras mujeres. Digo, el cuidado recae en otras mujeres, pero no solo el cuidado, sino el sostén afectivo, digamos. Claro. Si vos vas a la unidad de mujeres, en las filas de gente que está esperando para entrar, siempre vas a ver mujeres. Así que bueno. Y siguiendo con esto de las visitas, Estefi, ¿nos querés contar por qué crees vos que a los hombres los visitan mucho más que a las mujeres? Un poco siendo redundantes con el asunto de quién sostiene a la cárcel, Claro. ¿no? Estamos hablando de mujeres. Mujeres que sostienen a mujeres, a familias, Uh-huh. a la cárcel de hombres. Me acerqué hace unos meses a repartir folletería para invitar a las familias a asistir a la sede que tenemos de la ONG, donde pueden hacer asistencia a los diversos talleres que tenemos. O sea, las familias Claro. pueden venir y hacer taller de forma gratuita. Es un acompañamiento. Entonces, cuando fui a llevar folletos, ¿con qué me encontré? Con qué? filas de mujeres. Uh-huh. Mujeres
con niños, niñas, haciendo, andás a ver cuántas horas hace fila para llevar mercadería, para verlos un rato, para una breve comunicación. O sea, vuelvo a lo mismo, sin querer ser redundante. Mujeres que sostienen cárceles. Y cuando digo cárceles en plural, digo mujeres, o sea, cárcel de mujeres y cárcel de hombres. ¿Sí? Así que bueno, va siempre por la misma línea. Va siempre por la misma línea. Y metiéndonos en las mujeres que están privadas de su libertad respecto de cómo funciona el acceso a la salud. Por ejemplo, una mujer que está gestando, ¿realmente se cumplen los controles que se deberían dar para corroborar que el embarazo se está cumpliendo? Y a su vez, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo se interactúa? ¿Cómo se reacciona cuando la mujer está por dar a luz? Quiero agregar algo. Ajá, te escucho. Disculpame el atrevimiento. No, está bien. Para aclararle a quien esté escuchando, la 24660, Ley de Ejecución Penal, artículo 1, solamente priva a las personas de su libertad ambulatoria. Bien. O sea que de todos los derechos que hablemos de este momento en adelante, no deberían ser en ningún momento vulnerados, ¿sí? Solamente la libertad ambulatoria. O sea que lo que respecta a salud y demás, no debería verse interrumpido, como quien diría. Sí, que es justamente lo que no sucede, digamos. Lo que pasa con el tema de salud es muy complejo. Estamos hablando de una cárcel que, en principio, se supone que se pensó con perspectiva de género y se inauguró con esa etiqueta, digamos. Y tenemos que contemplar que, obviamente, en las mujeres y las diversidades que están privadas de su libertad hay especificidades en salud. Como vos bien mencionabas, las mujeres que están gestando, entre una de esas especificidades. Y sí es cierto que hay muchísimas complejidades a la hora de poder sostener un esquema de salud como debería ser, en verdad, cumpliendo los controles. Hay mujeres, por ejemplo, que llegan al 3., 4., 5. mes, incluso de embarazo, sin un control. Les preguntamos, Clarísimo. bueno, ¿sabés si va a ser nene, nena? No tienen idea, digamos, no les han hecho una ecografía. Mujeres que han tenido a sus hijes en su celda. En ese nivel estamos hablando. Sí, Graciela, una de las sí. compañeras de Mujeres Tras las Rejas, nos comentó que habían recibido un caso en el que la mujer se estuvo quejando durante mucho tiempo por dolores, ya estaba por dar a luz, no le dieron la atención que le debían dar y esta mujer parió en el baño de la cárcel, ¿no? Sí, esto pasa también, ¿no? La cuestión de, bueno, si estás ahí, aguantátela. Deshumanizar absolutamente. Deshumanizar absolutamente, minimizar el reclamo, minimizar la dolencia, lo que sea que la mujer manifieste, es algo que queda totalmente reducido, digamos, a un lugar mínimo. O sea, hablamos siempre de la invisibilidad en todos los sentidos, cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, y eso también pasa en salud, y pasa con la gente, digamos, que trabaja en el servicio penitenciario. Hay una cuestión de desatención total, que a veces, bueno, queda justificada, bueno, no hay personal para el traslado, cuando sabemos que en verdad eso no es así, y que muchas veces, no sé si me atrevo a decir que es una cuestión intencionada, pero bueno, es muy evidente, digamos, cuando una persona está requiriendo una atención en salud. Claro. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué eso no se soluciona, no tiene una digamos? respuesta. Y Tal cual. Si obtuve esta respuesta de vos cuando pregunté de las mujeres que estaban gestando y que querían tener a sus hijos, la verdad que me da mucho miedo preguntar por las mujeres que quieren abortar. Bueno, eso podemos decir que hubo un pequeño avance en este último tiempo, porque, por ejemplo, las mujeres que se enteraban que estaban comenzando a cursar un embarazo, inmediatamente había un traslado a pabellón de madres, que es una de las divisiones, digamos, que existe en la unidad. Ahora pasó con una situación que se preguntó a la mujer si iba a seguir adelante con ese embarazo, porque si no es muy fuerte una persona que quiere interrumpirlo, trasladarlo a un pabellón de madres, sí, digamos. Sí. Pero bueno, también pasa lo contrario a la vez, digo, no es una cosa que está como muy aceitada. Claro. Pasa también que existen, así como hay personas que llegan al 3. mes de embarazo sin un control, hay personas que empiezan a avanzar en su embarazo cuando en realidad están deseando interrumpirlo. Claro.
y que piden abortar y por cuestiones burocráticas o por negligencia termina pasando el plazo legal en que esa mujer pueda abortar y termina obligando a maternar y a parir a una mujer. Ro, ¿querés hacer alguna intervención? Sí, no, más que nada reflexionar acerca de cómo funciona, o sea, esto que hablas de la burocracia para determinados trámites también tiene que ver con el hecho de pensar que los únicos que delinquen son los hombres y a formar una estructura penitenciaria en base a eso, que cuando pasan estas cosas, querer interrumpir un embarazo, llevar adelante un embarazo, o cuestiones higiénicas de la diaria de la mujer o de la persona, o sea, de la feminidad, se convierte en una odisea. Claro. Cuestiones que yo hago, más estoy siendo subjetiva, pero que normalizo en mi vida, que mujeres tengan que recurrir a una cuestión administrativa para poder tenerlas. Eso es una locura descomunal. Eso me deja como para reflexión. Sí, sí. Cuando estábamos acá esperando para subir, estamos hablando con Steffi de un tema que me dijo que tenía un poquito aceitado y que yo quería preguntarle. Respecto de las mujeres que maternan en las cárceles. ¿Cómo es, por ejemplo, si a un niño no le alcanza la leche natural que produce la mujer, su madre? ¿Cómo tienen a disposición leche en polvo, leche fresca? Ustedes, para nuestros oyentes, se dan cuenta que preguntamos cosas muy básicas, o sea, es hacia la dignidad del ser humano y no es que estamos pidiendo algo muy extraordinario, son cuestiones muy básicas y bueno, a ver, te escucho. Bueno, primero es como, ¿qué puedo decir de tanto que se ha recorrido en este tiempo? Pero para ser breve y no robar mucho tiempo, las mujeres se arreglan con lo que pueden y con lo que tienen y con lo que no. Sí, hay mujeres que reciben visitas, entonces la familia le provee recursos. Hay otras mujeres que, bueno, tal vez no tienen el mismo acceso y, bueno, entre sí tal vez se colaboren. Y, bueno, también se la han arreglado, como comentábamos en el hall, ¿no? ¿Hay compañerismo entre las mujeres que se encuentran en el pabellón de madres? Eso me gustaría tal vez que lo contesten mis compañeras. ¿Sabes por qué? Por el recorrido que ellas tienen. Sí. Acá tenemos Steffi es abogada y las chicas son estudiantes o recibidas de trabajo social. Más o menos. Hola, yo soy técnica en familia y niñez. Ajá. Yo creo que sí, incluso bueno, hay un libro que se llama Castigo a domicilio que habla del arresto domiciliario y el primer capítulo se llama Oda al segundeo y habla de esto, ¿Sí? de la segundeada, digamos, de cómo te reciben también en los pabellones cuando las pibas caen presas, también entre las mujeres que tienen arresto domiciliario. Nosotras también tenemos un programa que acompaña a mujeres con arresto domiciliario y he escuchado, digamos, de ellas contarme que ni siquiera se conocen, pero simplemente saben de que una tiene arresto y que no tiene para comer y también la situación económica es la misma, digamos, ellas quizás pueden trabajar desde sus casas, pero siempre rebuscándosela de una manera, ni siquiera poder salir a hacer los mandados y toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, y bancarse en eso, mandarse bolsones de mercadería a pibas que ni siquiera se vieron la cara, se conocían por videollamada y bueno, eso, sin embargo, haciéndose saber que están ahí. Sí, leyendo un libro de ustedes, de Mujeres tras las rejas, Historias presas, me di cuenta de que también había muchos factores o circunstancias que habían vivido todas las mujeres que estaban ahí, ¿no? Entonces, al ser compañeras y saber lo que es atravesar esas vivencias, creo que también por ahí debe venir este sentido de decir, bueno, yo te doy una mano cuando lo necesites y seguramente vos me la vas a dar a mí. Siguiendo con el tema de los niñes, ¿ustedes qué piensan, para quienes nos están escuchando y no saben, el plazo legal para que un niño pueda estar con su madre dentro de pabellón de madres es de hasta los 4 años? ¿Ustedes qué piensan respecto de, porque hay un gran debate, primero hay mucha gente que pone en tela de juicio que los niños estén ahí, que me parece paupérrimo,
Pero bueno, sacando eso, ¿se debería extender este plazo para que el niño pueda estar más tiempo con la madre o no? Bueno, no quiero hacer Polémico. Simplemente voy a decir esto y Ajá. quiero darle lugar a las compañeras porque por dos cosas. Primero porque yo tengo una mirada jurídica, pero ellas tienen una mirada más social y me parece súper enriquecedor. Yo solamente voy a decir que no sé si hay una opinión correcta al respecto, pero sí hemos llevado adelante con la ONG investigación, trabajo y entrevista de cómo la pena trasciende sobre las familias, y en este caso los niños, las niñas, que bueno, por principio del derecho penal no debería trascender. Pero bueno, yo no te voy a decir ni que sí ni que no, ¿sí? Creo que es como muy, muy corto el tiempo para hablarlo, pero sí quiero que las compañeras desarrollen desde su mirada de trabajo social cómo lo ven ellas, porque del lado legal yo lo veo, es fría la letra de la ley. Sí, entiendo. Yo creo que tampoco me animo, obviamente no voy a decir sí ni no, de hecho es una pregunta que no me he planteado. Sí pienso que en principio habría que aceitar y mejorar la transición que está aconteciendo en este momento con las niñas que a los 4 años tienen que salir, digamos, de ahí. Que, a ver, me parece que falta bastante antes de pensar si extender más o no el plazo. ¿Qué pasa primero en esos 4 años que están ahí? Que pasan un montón de cosas que tenemos que debatir, que tenemos que visibilizar y que tenemos que cuestionar. Y también el proceso de salida, digamos, que es bastante no, es muy hostil y muy violento, tanto para las niñas como para sus madres. Entonces yo creo que en principio encararía por ahí, antes de animarme a decir si extender o no, pienso que va un poco por ahí también. Me pareció muy crudo esto que nos contaste antes de entrar en vivo, de que se lo llevan el mismo día del cumpleaños. Sí. Bueno, a Es ver. decir, el niño cumple 4 años el 1 de enero y el 1 de enero se lo llevan. Sí, es muy simbólico, digamos, lo que hay detrás, ¿no? Creo que tiene que ver con una cuestión de crueldad y deshumanización total. Sí, es como generar un trauma muy importante. Claro, además pensemos que hay un montón de cosas que en términos legales y de derechos no se estarían cumpliendo, pero justo esa la cumplen como Sí. estrictamente, no sé, me parece como un poco hipócrita también en ese sentido. Pero bueno, es algo que sucede, digamos. Y bueno, es importante también que la gente lo sepa, porque también es sencillo opinar y decir, bueno, no, las infancias no tendrían que estar ahí. También hay que pensar por qué están, qué pasa, cuál es el entorno de las familias, si tienen oportunidad o no en verdad de estar en otro lugar, el vínculo del niño con la madre, digamos, es sumamente importante, sin importar el contexto. Así como lo es para una persona que no está privada de su libertad, lo es para una persona que sí lo está. Sí. Bueno, son muchas las aristas. Las preguntas. Las preguntas también, que, sí, tenemos que reflexionar y pensar para poder gestionar una respuesta a todas esas preguntas, y generalmente lo que hace la gente es sentarse y hablar sin pensar mucho. Chicas, ¿ustedes quieren intervenir en algo? Creo que la cuestión de fondo, Ajá. las preguntas que nos hacemos todas, que creo que todas nos hacemos esas preguntas cotidianamente, tiene que ver con cómo molesta a la mujer en todas las instituciones y más la mujer encarcelada. Por el hecho de, bueno, nadie sabe qué hacer con los pibes que están ahí adentro. Claro. Nadie sabe, entre comillas, ¿no? Sí. Cuando diseñan la cárcel modelo con perspectiva de género, como decía Agus, no planificaron, por decirte, un baño en planta alta donde están los talleres, por ejemplo. No hay un baño, tenés que pedir permiso a la guardia y hacer todo ese manejo para bajar al baño. Y así un montón de cuestiones que no están pensadas porque molestamos en todas las instituciones, por eso hacemos fuerza todo el tiempo para hacernos lugar, y más las mujeres encarceladas. Porque en la Argentina hay algo re poderoso, que la cárcel de mujeres perteneció hasta los años 90 a la Orden del Buen Pastor. Las monjas gestionaban las cárceles de mujeres. Hasta los 90 no, hasta los 70. ¿Qué pasó en los 70? Las presas políticas
le molestaron tanto a las monjas y no supieron cómo hacer, entonces ahí fue cuando las monjas, bueno, fue por regiones, pero por lo menos en Rosario pasó así. Claro. O sea, las cárceles de mujeres terminan siendo gestionadas por el Estado cuando las presas políticas terminan de romper esa estructura. Entonces se hizo tan tarde, siendo que las cárceles de varones hace mucho más tiempo son gestionadas por el Estado. Entonces, desde el principio nunca supieron qué hacer con las mujeres, con las prostitutas, con las mujeres asesinas, con las mujeres que abortan, con las mujeres de las que no se espera que hagan esas cosas, porque tu pregunta inicial fue sobre la doble condena. Ajá. O sea, por hacerlo y por molestar encima, por molestarnos viendo qué hacemos con ustedes, esto que les pasa. Entonces, todavía estamos, digamos, obviamente con las compas que investigan y que hacen todo ese recorrido copado. El año pasado se presentó el protocolo para la permanencia de las infancias en las cárceles, porque nadie se preguntó qué hacemos con los chicos acá adentro. Claro. Entonces, la ONG y un montón de espacios, APP, se toma el tiempo de escribirlo, de hacerlo en base a experiencias vividas ahí adentro, no, digamos, adivinando como adivinan que no necesitan un baño en planta alta, por ejemplo, a través del trabajo de campo. Recién ahora se está haciendo. Y desde lo civil, desde las orgas, porque no, desde adentro, no nos tienen en cuenta aún todavía, y menos recluidas, mucho menos. Protocolo que tiene medidas de sanción en diputado y estamos esperando a senadores que se pronuncie. Muy bien. Perfecto. Bueno, hablamos de salud, hablamos de maternar. Yo quisiera, volviendo a esto de que, bueno, las cárceles, esta cárcel, la unidad 5, fue supuestamente pensada con perspectiva de género y todo esto. ¿Qué pasa con la sexualidad de las mujeres que están privadas de su libertad? ¿Me quieren contar? Te contamos. Tengo miedo, la verdad tengo miedo porque tema que toco, tema que funciona mal. Y bueno, sí, evidentemente es otra de las patas que esta supuesta perspectiva de género se ha olvidado de contemplar, olvidado entre comillas, por supuesto. Bueno, no, partamos de que no hay un espacio para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la intimidad y a la sexualidad, como sí sucede en la cárcel de varones. Un espacio, digamos, particular, pensado y establecido para ese encuentro. momento. Para Claro. las visitas íntimas, Claro, claro. Para el encuentro. Pensado así como un encuentro íntimo entre... Ok, Lo que se conoce en la jerga como visita higiénica. Sí. Digo, que Antes que era llamada ahí. sí, lo que el común de la Así. gente lo Sí. llama de ese modo. Sí. o sea que, y entonces, ¿qué pasa cuando la mujer quiere tener una visita Buena íntima? pregunta. ¿No? Porque si no tenemos un lugar. Claro, y entonces hay dos vías, digamos. Una muy engorrosa que tiene que ver con el traslado de la mujer a la cárcel de varones. Si es que su compañero se encuentra detenido también. Claro. Porque ahí hay como muchas cartas que tenés que ir sacando. Si su compa está privado de su libertad, es uno el maneje, y si su compa está en libertad, es otro. Si tenés familia en común, es uno. Si es tu novio o tu pareja eventual, es otro. Es otro. Y así. Pero, Sí. Sí, es un... por ejemplo, el caso de una piba que su pareja no está presa. Sí, ahí tiene que ver por ahí quizás con una solidaridad entre compañeras de celda, en donde la compañera dice, bueno, te dejo la celda sola, digamos, y me voy al espacio común o al patio en el día de visitas. Para el día que, de visita claro. es una vez por semana. Y se pueden recibir entre una sola persona o dos, depende del día. Entonces, si te viene a visitar tu novio, no puede venir tu vieja, ponele. Y si te viene a visitar tu novio, tu compañera eventualmente te tiene que dejar la celda para que tengas una intimidad, porque si no queda todo ahí. Así sucede. O sea, puedes elegir una sola persona y tenés que poder acreditar que es tu pareja. Porque si es tu novio, tu novio, novia, chongo, chonga, si conociste a alguien por Tinder, tenés que hacerlo pasar como tu primo, tu prima. Hay como toda una cuestión durísima para tener un momento de intimidad, de placer, porque es una palabra que no se usa, no se habla, el acceso a la sexualidad como placer recreativo, no reproductivo, es
complicadísimo. Sí, es terrible. Bueno, chicas, la verdad que quedaron 1000 preguntas por hacer, pero nos quedamos Mejor. sin tiempo. Mejor. Está bueno que queden ahí dando vueltas esas preguntas Sí. y que las podamos retomar también en otro momento. En otro momento las vamos a retomar y está muy bueno también poder retocar estos temas y visibilizarlos, porque la realidad es que es muy crudo lo que pasa dentro del sistema penitenciario con las mujeres. Así que Sí, por último, si me das un segundito Sí. más, queremos invitarles a todos los que están escuchando el sábado 12 a partir de las 18:30 en nuestra sede en Tucumán 2647. Vamos a estar haciendo un evento cultural con diferentes artistas donde vamos a exponer todos los trabajos de mujeres y diversidades con las que trabajamos, tanto en la cárcel como en la casa, en el afuera. Y bueno, va a haber feria, música, poesía en vivo, emprendedores, así que bueno. de todo un poquito. Bueno, de todo ahí un poquito, estaremos. les ahí esperamos estaremos. para conocer nuestro trabajo Bueno, también. muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por Gracias. haber venido a La Voz de Rosario. Obviamente las puertas abiertas tanto del programa como de nuestro programa de televisión, Acceso a los Derechos, también de la Hora de Santa Fe, para dar difusión, para informar sobre la realidad que también, como bien decían en la mesa, genera distintas opiniones opiniones sobre una misma situación, y me parece muy bueno que ustedes que están viviendo ahí el día a día con mujeres, bien decía Estefanía, para no equivocarme, que la única libertad que están privadas las mujeres, los varones, es la libertad ambulatoria para salir fuera del lugar también, ¿no? Pues hay derecho a recreación, hay derecho al esparcimiento, hay derecho a la comida, pues no parece ser que solamente hay solamente la posibilidad de poder salir de la celda para ir al baño y nada más. Pasa que también hay que entender que el discurso en el cual se están manejando también los medios de comunicación es bastante punitivista, ¿no? Desde meter un pibe que tiene 14, 13 años o bajar la edad de imputabilidad. Algo que también me parece para destacar, el que sale a robar es el varón y la mujer se tiene que quedar en casa cuidando a los chicos. Entonces, cuando esa mujer sale a robar o sale a delinquir o sale a cometer un delito, la sociedad la va a juzgar dos veces. La va a juzgar porque fue a robar y también la va a juzgar porque antes de quedarse en la casa cuidando a los chicos, fue a robar. Entonces me Exactamente. parece que en eso también está ese doble prejuicio. También lo hemos vivido, ¿no? Con lo de Lucio, la utilización del sistema, de un caso, buscarlo, ejemplarizarlo, magnificarlo, generarlo, obviamente siempre acompañando el dolor de los abuelos y del padre, eso no tengo ninguna duda, porque lo decimos también públicamente de este medio, pero utilizando un caso particular para ejemplificar. La mujer también mata, la mujer es asesina, la mujer mata bebé, entonces a partir de ese sistema de utilización de los medios de comunicación genera, que aparte que robó también va a tener relaciones sexuales en la cárcel, ¿qué le vamos a pagar? Para que tengan relaciones sexuales en la cárcel, que también le vamos a pagar los preservativos. Bueno, ese también es el sistema y las discusiones que nosotros como sociedad nos tenemos que dar. Así que bueno, también ahora el próximo domingo 13 de agosto se van a dar también esas discusiones de manera electoral. Así que bueno, que cada uno sepa de qué lado de la mecha se va a encontrar. Así que bueno, agradecerles por estar con nosotros en La Voz de Rosario. Gracias. Muchas gracias, muy amables.